Hola, hola a todos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera sesión Toro del año. Les saluda Antonio Enríquez. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante. En este caso vamos a hablar de nuestro experto. Va a hablar de emisores cortos y flujos bajos con nuestra cinta de riego Aquatrax Azul 100 Mesh, que bueno, es la única en el mercado por este requisito de filtrado que tiene. Eh, en esta ocasión nos acompaña Edgar Soto, representante comercial de Toro AG México. Él atiende la zona Pacífico, dando atención a Baja California Sur, Baja California Norte, estados de Sinaloa, Sonora. Edgar Soto es egresado del Instituto Tecnológico de Culiacán y pues es un gran experto con más de 24 años de experiencia en la industria de riego en México. Entonces, tenemos un gran experto, tenemos un gran tema. Todas las preguntas que tengan, por favor, pónganlas en nuestros comentarios y después de la presentación, vamos a tener esta pequeña sesión de preguntas y respuestas con nuestro experto. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Edgar. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos, gracias por atender el llamado. Como ya le comentó mi compañero, yo soy Edgar Alejandro Soto Castaños. Eh, Tengo en el ramo agrícola, el ramo del riego, 24 años de experiencia. Mis inicios fueron instalación y mantenimiento de máquinas automáticas fertilizadoras y también instalación de proyectos de riego y posteriormente me enfoqué en el tema de venta, asesoría en temas de cintas de riego por goteo. Bien, el momento me encuentro trabajando para la compañía Toro, tengo 4 años trabajando con esta compañía. Bien, fíjense que lo que es la marca Toro, compañía Toro, es una compañía que siempre está preocupada y ocupada en la innovación. Para llegar hasta donde vamos ahorita en lo que es la cinta Aquatrax Azul, que vamos a hablar más de ella, ya van 8 generaciones de cinta, siempre ocupados en dar mejores productos a nuestros agricultores. Bien, como ven el tema, ahora va a ser cómo seleccionar o cómo funcionan las cintas con goteros cortos, bajo flujos. Antes de eso, quiero pues, hacer hincapié en la importancia de cómo lo que influye en un buen riego en el suelo, por lo tanto en las raíces, básicamente en el movimiento del agua y el aire en el suelo. Bien, cuando hay una necesidad de cinta, ¿en qué pensamos? Calibres, diámetro de la cinta, distancia de gotero y lógico el flujo de este, ¿no? Bien, yo quiero hacer una hincapié, una pregunta en qué pasa con esa gota de agua que sale después del emisor una vez que interactúa con el suelo, ¿no? Eso es, yo creo que hay muchos beneficios y vamos a, antes de entrar a lo que son las cintas, a tratar de explicar qué es lo que pasa con la hidráulica del mismo diseño de riego y como también lo que pasa en los suelos, en los diferentes tipos de suelos, ¿verdad? Bien, para hablar un poquito más de eso es los conceptos de permeabilidad. Como le comentaba, una vez saliendo la gota del emisor, ¿qué es lo que pasa después? La permeabilidad es la facilidad de la circulación del agua en el suelo. ¿Y de qué depende? Básicamente depende de la estructura y la textura, ¿verdad? Por lógica, cada suelo tiene su diferente característica y por lo tanto va a haber un comportamiento del movimiento del agua y por lo consiguiente también de los nutrientes en ese suelo. El otro concepto que hay que tomar en cuenta es la infiltración. Ese fenómeno es cuando el agua se introduce en el suelo y atraviesa la superficie. Una vez ahí ya introducida el agua en el suelo, sigue el siguiente fenómeno, es la percolación, que es el movimiento del agua dentro del suelo. Aquí es un punto muy interesante, es un detalle que hay que tomar en cuenta.
Aquí si ven en la gráfica, al lado derecho es una gráfica donde estamos viendo un suelo completamente arenoso contra un suelo de textura mediana. Fíjense en los tiempos de riego y la misma cantidad de agua que está percolando en esa estructura de suelo. Fíjense cómo en una parte, en una hora, cómo apenas el movimiento del agua es más hacia abajo y en la otra parte tiende más hacia el lado, hacia los lados. ¿Eso de qué depende? Depende de inicio aquí, sin entrar a detalle, es básicamente la textura y la estructura del suelo. Con eso se puede modificar, pero es algo costoso. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un suelo ya en tu sistema de riego, la manera de poder manejar o provocar un bulbo o una humedad donde más nos beneficie, en este caso a las raíces, es precisamente regando con goteros más cortos y de bajo flujo para que los fenómenos los conceptos de permeabilidad y de percolación tengan se comporten diferente a lo que estamos acostumbrados a regar con goteros de 1 litro normalmente, ¿verdad? Para esto, los conceptos de lo que es saturación, capacidad de campo y punto de marchitez va mucho en relación a también los tipos de suelo. También quiero hacer hincapié que estamos acostumbrados normalmente a solicitar cintas a 21 litros, a 20 centímetros de 1 litro o cintas con a 30 centímetros con 1 litro. Pero tomando en cuenta los fenómenos de lo que es saturación y capacidad de campo, hay una gran oportunidad ahí, conociendo nuestros suelos, poder hacer una recomendación con flujos diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una saturación en un suelo? Inmediatamente lo primero que hacemos es sacar o desplazar más bien el aire de ese suelo. Y el otro fenómeno que pasa, al haber una saturación, dependiendo de la estructura del suelo, también tenemos el riesgo de mover, ir alejando de las raíces lo que son los fertilizantes, y lo cual provocaría que las raíces tienen menos opción o tendrían más esfuerzo para poder eh, adquirir esos fertilizantes. Por eso lo ideal siempre va a ser regar a capacidad de campo, donde ven aquí en la fotografía, donde hay una buena relación de oxígeno, agua, y por lo tanto las raíces pueden trabajar para poder absorber más fácilmente los fertilizantes, inclusive la misma agua. Un ejemplo de saturación es muy importante. Cuando es saturación, las raíces normalmente se protegen y no trabajan. Entonces, ahí hay un desfase en tiempo y la planta pues tarda más tiempo en adquirir los nutrientes y el agua. Y lo que no queremos también pues es el punto de marchitez cuando ya prácticamente les escasez de agua. Es importante, tomando en cuenta estos puntos, a donde voy es tomar en cuenta que con las configuraciones que estamos manejando de bajos flujos y goteros más cortos, podemos llegar a tener un mejor manejo en los riegos, señores. ¿A qué me refiero? Si tu suelo es muy arenoso, podemos recortar los goteros a 10 centímetros, 15 centímetros, y aquí lo importante es respetar la capacidad del sistema del agua, donde, por ejemplo, si tú usas una cinta a 20 centímetros de 1 litro, tú puedes poner una cinta a 10 centímetros de medio litro, y aquí el beneficio va a ser que vas a tener un mejor manejo de tu riego y vas a tener una mejor distribución del agua y los fertilizantes. Bien, aquí en esta slider estamos viendo el comportamiento
de una gota, la misma gota, cómo se comporta en un suelo arcilloso. Como van a ver aquí, son suelos que normalmente le llamamos suelos barrialosos, donde su capacidad de penetración del suelo es más difícil, tarda más tiempo en que penetre. Por lo tanto, la característica que tiene es que al momento de saturarse esa capa, tiende a moverse el agua hacia las orillas, lo que llamamos las escorrentías. Eso pasa mucho ese fenómeno pasa mucho en suelos arcillosos. El fenómeno, la desventaja de eso al usar un gotero de 1 litro de alto flujo, cuando la planta está en su mayor demanda, se exigen más riegos. El problema principal ahí que pasa con ese tipo de flujos es de que las escorrentías, empieza el agua a chorrear hacia el lado de los surcos. Eso principalmente provoca que el tema laboral se complica. Las labores, el hecho de meter los tractores para el taspare o para cualquier labor de fumigación, se complica mucho. Fíjense que aquí tenemos una solución con goteros de bajo flujo, hacemos que ese bajo flujo y goteros más cortos, ese fenómeno se elimina o se minimiza. Y hay una ventaja, pues podemos tener el suelo menos encharcado. En los suelos francos arenosos, la verdad que también es un suelo más dócil, más manejable, pero aún así, inclusive manejando con goteros de bajo flujo también hay muchas ventajas. El arenoso, pues ni se diga, ¿no? Ahí lo que se recomienda es goteros más cortos y igual de bajo flujo. Fíjense que en la actualidad yo he visto en el campo que muchas gentes recortan el gotero, está bien, en igual de a 20, lo meten a 15 o a 10 centímetros, pero siguen manejando goteros de 1 litro. Entonces, eso, a final de cuentas, también provoca, lo que estamos viendo aquí, es que el suelo arenoso, al no tener la capacidad de retención, ahí tenemos mucho riesgo de que mueve los fertilizantes, al haber mucho movimiento del agua, los va alejando de las raíces, ese movimiento va hacia abajo ese agua. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es meter goteros, así es, de 10, 15 centímetros, pero ojo, goteros de bajo flujo con medio litro. Bien, a continuación vamos a ver un video donde voy a explicar ahí, esto lo hago mucho en campo, es es un acrílico Buenas tardes amigos, mi nombre es Edgar Soto. Donde voy al campo, ahí este acrílico está dividido a la mitad. Aquí esta tierra es la que usa el mismo sector del agricultor, del campo. Lo que hago en una parte aquí, voy a parar el video. Lo que hago aquí, en este caso, este agricultor usa una cinta a 30 centímetros de 1 litro, ¿verdad? Lo que hago yo en la otra parte, en otro cachete, ahorita vamos a ver, pongo el equivalente, pero con el doble de goteros, en este caso a 15 centímetros, pero con un gasto de medio litro. Quiero que vean cómo se comporta en específico este tipo de suelo, una gota de 1 litro, cómo va haciendo el bulbo. Vean, ahí todavía no alcanza a cerrar todavía el bulbo. Ahora vamos a ver la otra parte. Les repito, aquí es una cinta, aquí es a 15 centímetros de medio litro, aquí son 4 goteros de medio litro, son los mismos 2 litros que están gastando, en la otra parte son 2 litros, 2 goteros de 1 litro. Vean la uniformidad, vean cómo se comportó el movimiento del agua aquí, una vez ya en el suelo. Aquí la verdad que si ustedes lo ven en vivo, van a apreciar
que la humedad es muy similar, prácticamente igual en toda la banda del ancho del bulbo. Y en la otra parte, en esta parte voy a repetir, aquí pasa un fenómeno muy interesante. Aquí donde cae la gota exactamente de 1 litro, en este caso, la humedad es muy intensa ahí y poco a poco va abriendo. ¿Qué quiere decir? Que en el centro del bulbo hay mucha humedad a diferencia de las orillas, ¿verdad? Caso contrario, en esta parte prácticamente toda la franja es muy estable en la humedad. Esto, la verdad que hemos encontrado mucho beneficio, sobre todo en los primeros riegos. En nuestras plantas, la gente que la logramos cambiar a esta configuración, es lo primero que nos dice, que al inicio la planta se va muy estable, muy sana, porque con poca agua le das la humedad que necesita sin necesidad de saturar. ¿Qué es lo que pasa aquí en este tipo de configuración? El problema que aquí hay es que tú ocupas sí o sí traslapar este gotero. Imagínense la cantidad de agua o la necesidad que tienes de humedecer más tu suelo para poder traslapar y asegurarte de que tengas húmedo para poder, en este caso, tener las condiciones para que las plantas o las raíces absorban el agua. Y en esta parte, la verdad que es un riego muy más sencillo, muy parejo en la humedad, ¿verdad? Este es uno, la verdad, de los beneficios que nos da los goteros más juntos, y sobre todo lo importante aquí es el bajo flujo. Bien, fíjese algo también interesante. Pongo el mismo ejemplo. Normalmente, cuando es un diseño de riego, lo que te interesa a ti es que hidráulicamente el tema de las pérdidas, tu bombeo, tu filtración, las tuberías, tú tengas de un 90% hacia arriba. Ya se puede decir que es un sistema bueno. Bien, fíjense aquí, hice una comparativa. Bueno, antes que nada aquí, este sistemita es un sistema de Aquaflow, es de Toro, esto lo pueden encontrar en línea. Aquí ustedes pueden hacer diseños de riego. Este programita, tú le metes la secundaria, dónde va la válvula, y le das la cinta que tú quieras seleccionar. Hay otros datos como las pendientes, hay varios datos, las presiones. El caso que este sistema te dice el porcentaje, la eficiencia, y también te indica aquí cómo está, dónde es más eficiente en base a colores, ¿no? Bien, fíjense aquí, lo que hice es, seleccioné una cinta a 12 pulgadas de 1 litro por gotero, y en esta parte estoy seleccionando una cinta a 15 centímetros de medio litro. Entonces, lo que quiero que vean que en el tema hidráulico estamos hablando de una buena eficiencia tanto arriba del 90%, tanto en la 1245, que es a 30 de 1 litro, tanto como en la de 15 pulgadas de medio litro. Estamos hablando prácticamente de la misma eficiencia hidráulicamente. Pero quiero hacer aquí hincapié, vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué pasa cuando esa gota toca el agua? Desgraciadamente, en los diseños no tomamos en cuenta el tipo de suelo ni el movimiento del agua, todos esos fenómenos físicos que no se toman en cuenta. Nada más se toma en cuenta el tema hidráulico, el tema de las tuberías, la energía que necesita, las tuberías, las bombas, filtración, ¿verdad? Entonces, sí es importante que vean aquí cómo el mismo diseño te puede hacer un riego diferente siempre y cuando tú tengas otra configuración de cinta. Aquí es un ejemplo que voy a poner ahí, fíjense. Buenas tardes, señores. Nos encontramos haciendo evaluaciones. Antes de que vean el video, voy a poner aquí ¿qué fue lo que hice aquí? Aquí hicimos una prueba, igual, pusimos una prueba de 5 hectáreas, donde el agricultor usa cinta 30 centímetros de 1 litro, y
nos dio la oportunidad de poner un sector, bueno, una válvula completa de 5 hectáreas, que es a 15 de medio litro. Entonces, aquí vamos a ver la comparativa de cómo moja realmente ya en el campo el suelo. Y también quiero que vean cómo se desarrolla diferente el cultivo. Diferentes flujos de cintas. En este caso, aquí estamos en una cinta a 15 centímetros de medio litro. Vean cómo moja perfectamente la cama, toda la parte más ancha. Vean cómo está aquí en la cama. Se fijan, es una cuarta después del tronco de la planta. Vean cómo está la humedad muy pareja en todo el surco. En aquella parte vamos a ir a ver la cinta a 30 centímetros de un litro. Quiero que vean cómo se comporta el mojado. Se fijan, el mismo tipo de suelo, mismo cultivo. Vean aquí una cuarta. Vean cómo está más seco. Vean aquí cómo está la capa más dura arriba. Si está húmedo, pero más abajo, fíjense cómo está el suelo. Se debe a regar con bajos flujos y con distancias de goteros más cortos. Beneficio de ahorro de agua, sobre todo mejor distribución de los fertilizantes, una mejor aireación en el suelo para que sus raíces trabajen mejor. Saludos. Buenas tardes. Bien, fíjese cómo, de hecho hay un poquito de contexto ahí, fue en verano realmente. Imagínense la importancia. Es en verano, es un cultivo sin cubierta de plástico. Vean cómo realmente la misma agua bien distribuida, en la diferencia que puede ser. Vean aquí cómo el desarrollo de la planta, fíjense aquí esta es a 15 de medio litro. Vean la diferencia de la planta contra la cinta de 30 a 1 litro, señor. Hay algo de diferencia ahí. Bien, en estas pruebas que hicimos, seguimientos, también dimos ahí el tema, colocamos unas calicatas. La idea de esto es que el mismo usuario, los ingenieros, vayan viendo dónde realmente, cuando hay un riego, dónde llega esa agua, cómo se está moviendo esa agua. Normalmente regamos tanto tiempo y rara vez, no digo que todo, rara vez no nos damos la tarea o ver el detalle de cómo se movió esa agua en el suelo, ¿verdad? Y la otra es, por consiguiente, ya si una vez teniendo esos datos, el ingeniero ya puede ir ajustando realmente si ocupa agua, ocupa más agua, ocupa menos agua. ¿Verdad? Que es una herramienta muy buena. Y la otra que también nos da ahí el desarrollo de raíces, cómo se va desarrollando la raíz. Bien, señores, fíjense que en esa misma zona hicimos esa prueba, hicimos un seguimiento, el tema de ahí, hicimos una evaluación. Es un cultivo de calabazas ahí, calabazas duras. El tamaño de la prueba fue 5 hectáreas, fue en la costa de Hermosillo. Como decía en el video, es cinta 30 centímetros de 1 litro contra cinta de 15 centímetros de medio litro. Aquí la evaluación fue el ahorro de agua, de la energía eléctrica y productividad. Voy a poner un poquito en contexto a los que no conocen la zona de la costa de Hermosillo. Esa zona, todo el cultivo se riega con agua sustraída de los pozos. Y son pozos normalmente que están promedio a 150 metros de profundidad, señores. Entonces, ahí ya vamos en contra. No es la misma regar un cultivo en un Sinaloa, donde realmente el agua está prácticamente en el canal y no estás tomando en cuenta esos costos de energía. Y la otra es que en la zona esa, como lo que vale realmente es el agua, ahí cuando tú rentas un pozo o lo compras por los millares que tiene ese pozo. Entonces hicimos esa evaluación y también el tema de la productividad. Yo también con esta, mire, más que todo aquí lo que vamos a ver y mi mensaje es
no puede decir voy a ahorrar tanta agua, pero lo que sí debemos ir midiendo cada vez esos factores que como está la agricultura debemos ser más eficientes y, y demostrar también que con mediciones cómo podemos ahorrar sin que perjudique, claro, el desarrollo de la planta, ¿verdad? Entonces, ahí es muy interesante tener su concepto muy claro. Es ahorrar, pero midiendo, no decir, le voy a ahorrar un 20, le voy a quitar el agua para ahorrar. Es medir bien. Ahorita actualmente hay mucha tecnología. De hecho, todos también tenemos tecnología para sensores de medición de la humedad del suelo. Y eso es muy interesante para mides el ahorro de agua y también, por lo consiguiente, acuérdense que al hablar de ahorro de agua, en automático estamos hablando de ser más eficiente, para mejor la palabra correcta, en la aplicación del agua y de los nutrientes, señores. Y por consiguiente va la energía y también la productividad. Bien, entonces ahí hicimos una evaluación. Aquí lo que estamos viendo es cuánto cuesta promedio en la zona un rollo de cinta de la cinta 5000 a 15 centímetros de medio litro con 13,000 pies, una cinta 6000 a 15 centímetros de medio litro toro también con 10,000 pies, contra el promedio de las cintas que andan en la zona 6000 de pastilla a 30 de un litro. Aquí vienen las características de cada rollo de cinta, los metros, el costo por metro. En este caso, en la plantación es a 2 metros, entonces ocupamos 5,000 metros por hectárea. Aquí los rollos que se va a ocupar de cada modelo para así llegar a el costo por hectárea de lo que cuesta encintar con la cinta toro y con la cinta promedio de la competencia 30 a 1 litro. La diferencia que hay es, para 1 hectárea hay una diferencia de $19.06 en la de 5,000 y en la 6,000 hay una diferencia de $53.74 por hectárea, señores. Bien, pero aquí viene lo interesante, es cuánto nos cuesta regar con una configuración y con otra. Fíjense aquí regar con una cinta a 15 centímetros medio litro nos cuesta $624.99 y con una cinta 30 nos cuesta $735.29 el tema del agua, el tema del agua. Y en el tema de energía nos cuesta $291.94 contra $364.84. Da un total de $1,169 contra $1,200 contra $1,323. El tema aquí que hay, aún así, pagando la cinta con este diferencial, hay un beneficio en las 5,000 de $164.14 contra igual las 6,129.46. Ok, señores, ¿cómo saco ese número? Bien. En la costa de Hermosillo, el promedio del millar anda en 2,500 pesos. Para una calabaza, para un ciclo de una calabaza completo, por hectárea se ocupan 5 millares, un promedio entre 5 millares. Para una sandía se ocupan 7 millares, señores. Y para un tomate o chile se ocupan, una hortaliza, 10 millares aproximadamente. Tomando en cuenta esto, lo que hago son 5 millares por los 2,500 que cuesta el millar. Aquí hay este costo por hectárea por cultivo, lo que dura el cultivo. Lo transfiero a dólares porque la idea es sacar el costo por hectárea por dólar, la diferencia. Bien, en el caso de esa prueba que hicimos, hubo un ahorro del 20%, señores, del ahorro de agua. Entonces, aquí hay una diferencia de un ahorro aquí, $147, 205 y 294. Bueno, de aquí saco estos datos, ¿no? Bien, esto es para el tema del agua. Me podrán decir, ok, señor, tú Edgar, pero si mi pozo es mío, ok, está bien, pero si tú aquí lo ves, si tú lo rentas, tú vas a tener más capacidad de tener más siembra, más tierras que sembrar.
igual si tu pozo es tuyo, tú vas a tener un 20% de más. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes 100 hectáreas regando ahorita, tú puedes regar hasta 20 hectáreas más todavía, ¿verdad? Con la misma agua que estaba gastando anteriormente. Bien, el costo de energía, un pozo en la costa de Hermosillo anda promedio, señores, sacando 100 litros por segundo. Bien, vamos a sacar aquí con esta cuenta, lo que yo saco lo que voy a sacar aquí es el costo de energía por hectárea por ciclo. Lo que voy a gastar en mover los 5 millares en kilowatt. Aquí es lo que me da aquí 364.84 dólares. Es el costo promedio que anda moviendo 5 millares para un cultivo, en este caso de calabaza. Bien, aquí lo que hago yo es la columna dinámica que viene siendo, les comento que la profundidad que tienen los pozos son 150 metros, más 35 metros que yo ocupo para alimentar mi sistema. Y lo que saco aquí es la potencia. Aquí yo ocupo 300 caballos para yo mover a esta pérdida con el gasto este. Y los kilowatts los saco yo de los caballos que tengo con el factor de los kilowatts. Yo aquí ocupo 180 horas, saco esta cuenta para yo mover los 5 millares con esta potencia, ¿verdad? El caso que aquí yo le meto aquí el costo del kilowatt y me da los 364.84 dólares. A esto yo le saco ya en la tabla, le meto el 20% menos y es el ahorro que voy a tener aquí. Bien, en este mismo rancho, este agrícola nos dio los datos de los rendimientos, señores. Los rendimientos que tuvo este cultivo. En este caso hubo 5 sectores donde 4 fueron regados con cintas de pastilla 30 de un litro y la única que se regó fueron las 5 hectáreas con cinta a 15 centímetros de medio litro, señores. Aquí es el número de sector. En este caso, en estos cultivos, cuando se cosechan, se empacan, se procesan en unos bins. Cada beans tiene un promedio de 580 kilos. Bien, aquí se fijan aquí, fueron la cantidad de beans por 5 hectáreas. Hubo rendimientos, el más bajo de 158 beans y el más alto fue el que regamos con la cinta Toro a 15 centímetros de medio litro. Fue 174.5 beans. Aquí, beans por hectárea, fueron 34.9 beans por hectárea. Y aquí los kilos por hectárea fueron, lo que hice es multiplicar los beans por hectárea por 580 kilos por medio de cada beans. Y el precio que anda promedio de la calabaza es $0.75. Entonces, se fijan, aquí hay dos formas de ver este panorama. Es sacar el promedio, es sumar los 4 sectores que son a 30 de un litro y dividirlo entre 4. Eso nos da una diferencia de $870, señores, por hectárea de diferencia en promedio. Me queda claro. Ahora, si lo quieres ver tú en la cinta, el sector que se le acercó más fue que fue en dinero fueron $15,051 contra $15,181. Ese es el que más se le acercó. Me queda claro, señores, que el tema de la producción, usted me puede decir que hay muchos factores, pero vean aquí cómo el comportamiento les fue una mayor producción. Y lo que yo les expliqué al principio, el comportamiento del agua en el suelo y el comportamiento también, el beneficio que tiene de regar con bajos flujos para llegar a marcar una diferencia en la producción. Bien, también fíjense que en la zona de Guaymas también hubo ahí una evaluación, esta vez fue en sandías,
Igual fue precisamente este cultivo se llevó exactamente en la mera época de calor, en agosto, por ahí septiembre. Entonces, cuando llegamos con este cliente, la principal preocupación del cliente era el taponamiento. Había usado cintas y tenía siempre un porcentaje alto de taponamiento. Eh, Cuando empezó a usar la cinta, fue uno de los beneficios que le vio. La otra fue, como él usa también cintas a 30 a 1 litro, ahí tenía mucho problema de replanteo. Siempre se le perdía mucha planta, no se lograba. Entonces, con la cinta de nosotros, prácticamente eliminó esa merma que tenía. Y palabras de él fue, pues está muy contento con el tema de la eficiencia del agua y los fertilizantes. Y al final, él también hizo una evaluación, porque él lo que hizo fue, comparó, ahí hubo sectores de 4 hectáreas donde pusimos la pura cinta toro y puso otros sectores con mismo hectareaje y pudo así evaluar los kilos. Entonces, él habla de un 12% de producción. Fíjense nada más lo que significa hablar de un 12% de producción. El tema es, promedio levantó 35 toneladas por hectárea y con nosotros levantó 200 kilos por hectárea. En esa ocasión estuvo el promedio de venta de 4 pesos el kilo. Vean la diferencia, en 1 hectárea nada más, por esa diferencia fueron 16,800 pesos de diferencia en lo que el amigo marcó la diferencia. Fíjense también que hemos estado particularmente con campañas así, promoviendo el tema del uso de las calicatas. Vean aquí con estos clientes, vean aquí cómo en un sistema donde normalmente el cliente está regando con una cinta a 20 centímetros de 1 litro, donde yo llego les recomiendo una cinta a 15 centímetros con 3/4 de litro, que si ustedes sacan la cuenta es la misma cantidad de agua, nada más que es una 15 centímetros con 3/4 de litro. Vean el desarrollo de las raíces, aquí es una cinta toro a 15 centímetros de 3/4 de litro. Vean la diferencia, la cinta de 20, 1 litro, señores. Créanme que es la misma condición de riego, es la misma, igual todo, nada más, lo que cambia es la cinta. Vean aquí hay una mayor saturación, las raíces batallan más para que se desarrollen. Bien, señores, fíjense, si hasta ahorita hemos hablado de lo que provoca o la oportunidad que hay de regar con una configuración diferente, señores. Fíjense, todo esto, créanme que ya tenemos esta tecnología nueva que se llama Aquatraz Azul, la cual nos pide un requerimiento de filtración de 100 ml de filtración, señores. Inclusive en medio litro, señores. Todo este trabajo que hemos hecho y ya tenemos, repito, 4 años con esta tecnología en el mercado y no hemos tenido detalles con taponamiento. Entonces, y nos da esa tranquilidad y ese plus de que nuestros agricultores que usan la cinta tengan esos beneficios cada vez más, que vean que sí hay una manera diferente de regar, de aplicar el agua y sobre todo los fertilizantes, que cada vez, créanme que estamos muy conscientes que el tema de agrícola es cada vez más complicado, el tema de los márgenes. Yo creo que sin duda el agricultor que tome cartas en el asunto y empiece a hacer cosas diferentes y a aplicar los detalles donde debe de ser, es el que va a poder tener mejores rendimientos y con menores costos, señores. Bien, señores, ¿cómo logramos esto? Yo imagino que aquí hay gente que ha usado cintas. La tecnología anterior se llamaba PBX, señores. Esa pedía un requerimiento de 140 mesh en 1 litro y en medio litro pedía 180 mesh. Por eso realmente no promovíamos los bajos flujos. Pero con la cinta Aquatraz Azul estamos pidiendo requerimientos de 100 mesh de filtración. Para llegar a este punto, Toro innovó y modificó totalmente su sistema, su laberinto.
Entonces, ¿qué se hizo? Hubo un 50% más de entrada de agua y son etapas, son multietapas. ¿Qué quiere decir? Que las entradas de agua son de diferentes medidas. Ahorita adelante lo voy a explicar más. Y una vez que ya tenemos más entradas de agua, también hubo la necesidad, por lógica, a tener más agua disponible, debemos también tener una mejor regulación para seguir dando la uniformidad que damos, señores. Por lo tanto, hubo un 76%, crecimos un 76% más el laberinto para seguir dando la uniformidad que debe de ser. Y lo otro dato interesante, que la tecnología nueva fue modificada también para seguir manteniendo las partículas en suspensión. Esa es la clave para que un gotero no se tape. Pues eso fue la modificación que le hicimos a nuestra cinta. Aquí en esta gráfica, quiero que vean lo que les comentaban, el sistema multietapas. Se fijan, la entrada de agua que más pegada al laberinto es más pequeña. Entre más se aleja el laberinto, es un poco más amplio. Pues tiene esa característica. Bien, señores, si ustedes se preguntarán qué viene siendo un mesh. El mesh es el número de orificios por pulgada lineal, contadas a partir del centro de un hilo. Bien, si se fijan, un dato interesante es, nosotros pedimos 100 mesh. ¿Qué quiere decir? Que el orificio es más amplio, señores. Pueden pasar partículas de mayor tamaño comparado con una cinta que te pide 140 mesh, que te pide 180 mesh. Entre más mesh te piden una cinta, quiere decir que el orificio es más pequeño. Entonces, al llegar una partícula mayor, lo va a tapar, ¿verdad? Esa es la diferencia que marcamos con la cinta Alcatraz azul. Bien, otro dato interesante es que yo les recomiendo que cuando vayan a comprar una cinta, también se fijen en las fichas técnicas, señores, de cada marca que compren. Fíjense aquí nada más el caso de este competidor. En 0.4 litros te pide 200 mesh, en 0.6 litros te pide 155 mesh, señores, en 0.6 litros por gotero. Nosotros pedimos 100 mesh de filtración. Y así van a ver otras marcas, otros modelos que te piden de 150 mesh a 120 mesh. Te piden 120 mesh, pero en 2.10 litros y así sucesivamente. Otras marcas te piden 120 mesh y así cada marca tiene su especificación. Yo lo que recomiendo es que se fijen qué es lo que están comprando para que prevean el taponamiento. Otras marcas que te piden de 200 mesh, 150, 120. Bien, señores, aquí es unas fotografías hemos hecho pruebas, seguimiento. Fíjense, aquí es una fotografía en la zona de Mexicali, donde instalamos, el cliente está usando cintas a 21 litros. Fíjense la diferencia del mojado de una cinta a 10 centímetros de medio litro. Vean, es el mismo sector, es el mismo tiempo de riego, la misma cantidad. Vean cómo el suelo se comporta muy diferente por el tipo de gota que le está cayendo, señores. Ejemplos también que han hecho pruebas. Vean cómo mayor follaje y también mayor desarrollo de la planta. La misma edad, misma agua, misma nutrición, pero vean nomás la diferencia de tener una mejor distribución en este caso del agua y principalmente de los nutrientes, señores. Aquí es una foto, aérea con un dron. Vean también el follaje, donde dice la competencia, igual usaban cinta a 20 centímetros de 1 litro. Y en la parte de toro pusimos cintas a 10 centímetros de medio litro. Repito, es muy importante entender el concepto. Mucha gente puede decir, ok, pongo el gotero más corto, pero sigo usando gotero de 1 litro. Eso no va a funcionar.
Lo que funciona es que sean las dos cosas. Es gotero más corto, pero con flujo menor. En este caso, medio litro, para poder respetar primero que nada, tu sistema que ya está diseñado para un determinado gasto. Y la otra, tema interesante, que fue el principio de la plática, entender que cada tipo de suelo tiene su estructura y su textura muy definida. Entonces, ese tipo de suelo tiene cierta capacidad de retención de agua, de humedad. Entonces, hay que encontrar ese punto ¿para qué? Para que haya un mejor desarrollo de nuestros cultivos, señores. El otro punto interesante es que no quiero que se vayan con la idea de hay que medir, señores. El tema de ahorro el tema de ahorro hay que basarlo en la medición, señores. Que quede muy claro. No decir voy a cortar el agua por cortar el agua. Hay que tener muy claro que tu suelo tiene una capacidad de retención de agua y de movimiento de agua y tu planta tiene necesidad de agua. Por eso es muy importante entender los conceptos de capacidad de campo y de saturación para que en base a eso ir ajustando, señores. Puede ser inclusive manualmente, ver cómo podemos ir ajustando a lo que la planta realmente necesite. Y primero ver, darle lo que la planta necesita y después pensar en ahorrar. Es muy importante, no decir voy a ahorrar y de sopete le voy a quitar el agua y eso me puede provocar que no produzcamos lo que debe de ser. Bien, señores, de mi parte sería todo. ¿Algunas preguntas, comentarios? Hola, hola Edgar. Otra vez estoy aquí en la sesión. Sí, Sí. Edgar, tenemos algunas muy interesante toda esta comparación con la diferencia de ajustar muy bien la cinta, la parte del tipo de suelo, que es también muy importante estudiar. Tenemos varias preguntas, Edgar. Mira, nos pregunta, saludos a Ciudad Juárez, saludos a Aguascalientes, saludos a Tláhuac. Eh, Nos pregunta que qué podemos decir del el riesgo de incremento de taponamiento por usar flujos más bajos. Mira, muy buena pregunta y eso es lo que cuando yo llego y ofrezco esta tecnología es la primera objeción que hay. Pero yo le repito, nuestra tecnología soporta en bajo flujo 100 meses. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar partículas menores y no se va a tapar, no tengan miedo. Es cuestión de que lo prueben y van a ver la diferencia. No hay riesgo de taponamiento porque pedimos un requerimiento de filtración menor que cualquier competencia. Excelente, excelente, Edgar, muchas gracias. Tenemos otra A ver, pregunta. igual, otro comentario que me pasa mucho ahí, créame que esa pregunta es muy buena y yo creo que quiero ahí profundizar más. Normalmente la gente tiene temor y prueba con poquito, ya que la ve funcionar, pues ya cambia totalmente su cultivo, cambia su configuración de cinta. Ok, perfecto, 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 Edgar. Tenemos otra pregunta en Facebook que dice que si hay otras marcas de cinta que actualmente promuevan eh, espaciamientos cortos y qué Mira, diferencia tiene Aquatrax Azul. Mira, normalmente todas las cintas de laberinto tienen la capacidad de fabricar espaciamientos más cortos, pero actualmente ahorita nadie tiene el requerimiento de filtración de 100 mesh. Por eso puse ahí las láminas donde cada marca te especifica el requerimiento de filtración. Normalmente el promedio de medio litro te van a pedir de 160 a 200 meses de filtración, dependiendo la marca. Para que tengas una idea, normalmente un filtro de arena tiene una capacidad bien trabajado de 140 meses nada más. Ya de ahí para arriba ya no puede, Ya, entonces se te va a tapar esa cinta. Ocuparías tener un ok, filtro muy especial, muy caro. Entonces la idea de Toro es con lo que ya tienes, primero que nada, con tu sistema de filtración que ya tienes, no lo vas a modificar.
La otra parte interesante es la hidráulica, porque mucha gente puede decir, voy a comprar una cinta en igual de a 10 centímetros, pero de 1 litro. Entonces cambias totalmente el gasto de tu hidráulica. Entonces es cuando entra el problema de que no te va a dar hidráulicamente Claro, tu sistema. claro, claro. Edgar, más preguntas todavía. Nos preguntan, ¿cómo puedo cambiar mi cinta a espaciamientos más cortos y flujos más bajos si ya uso una de 30 centímetros? Perfecto, muy buena pregunta. Mira, nada más ahí, si tú usas una cinta a 30 un litro, la que te recomiendo es una cinta a 15 de medio litro. Y sin problema, no vas a tener ningún problema hidráulicamente con tu sistema ya instalado. Ok, perfecto. Gabriel Arias nos pregunta que el precio de la cinta incrementa a medida que la separación de goteros disminuye. En nuestro caso no, cuesta lo mismo una cinta a 10, a 15 o a 20. La diferencia nada más es el calibre. Donde varían los precios es una cinta 5,000, 6,000, la diferencia es el calibre nada más, pero con la distancia de gotero no. Perfecto. Otra pregunta de Carlos que dice, buenas tardes Carlos, que si se midió, o sea, con estas comparaciones que hiciste, esta tabla de los costos y todo, que si se midió el resultado en rendimiento en kilos a la cosecha. Así es, en los dos casos, en los dos ejemplos que puse, fíjese, a veces es complicado eso porque tiene que tener mucha voluntad el agricultor y a veces, pero yo he hecho muchas pruebas y soy muy sincero, a veces te dice, sí, me fue mejor, pero no lo evalúan. En estos dos casos puntuales, sí hubo la evaluación al 100%. Ellos me dieron su dato, yo no, ellos me dieron la Claro, información de los kilos que producieron. claro. Tenemos otras preguntas que dice, ¿qué presiones serían las ideales? Mira, una cinta depende del calibre, pero para el no taponamiento ya con 8 libras ya la cinta trabaja bien, tanto el gasto y el no taponamiento. Entre 8 y 10 libras se puede trabajar la cinta sin ningún problema. 8 y 10 libras. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver, bueno, nos preguntan de dónde pueden comprar Aquatrax Azul en el Estado de México. Voy con algo un poquito más técnico, pero mientras puedes contestarnos. Eh, um, que si todas las medidas de Aquatrax Azul, 10, 20 y 30 y con diferentes calibres, son de 100 mesh. Así es, toda nuestra tecnología es de 100 mesh. Nada más hay como observación, hay unos goteros que le llamamos, bueno, unos flujos que le llamamos ultra bajos flujos. Son flujos de punto 9 calones, eh, punto 9, punto 8, esos ocupan un requerimiento de 140 y 120 mesh. Pero son cintas, la verdad, muy específicas, muy especiales. Eh, pero toda nuestra línea, además, la cinta que se usa más comúnmente son de 100 mesh de filtración. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Nos preguntan que qué tipo de filtro recomendamos para estos flujos bajos. Mira, es muy interesante el tema de las filtraciones, invertirle. Para tener una tranquilidad, no es como usar filtros de arena, grava arena, de arena. Entonces, ahí con eso nos vamos más seguros, eh, sobre todo menos mantenimiento de la cinta, menos lavado y más seguridad en que no se te va a tapar. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, Edgar, pues todavía seguramente hay más preguntas. Les pedimos a todos que nos dejen sus preguntas. El experto va a estar con nosotros todo el tiempo. Nosotros vamos a contestarlos. Envíenos un inbox para poder darle respuesta a todas estas inquietudes que tienen acerca de nuestros productos. Y pues muchísimas gracias, Edgar, por esta plática. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión Toro. Y bueno, nos vemos en la próxima. No, gracias a ustedes, la verdad, por atender el llamado y estamos a la orden, pues en todo México.
pueden entrar a nuestras páginas, ahí hay información de cada gerente zonal, de cada zona, perdón, y ahí con mucho gusto atendemos el llamado, estamos para eso. La verdad que estamos muy emocionados y muy convencidos de que podemos hacer diferencia, de que el productor tenga cultivos mayor productividad y sobre todo el no taponamiento. La verdad que la cinta se comporta muy bien, eliminando prácticamente el taponamiento, que es lo principal. Un productor siempre, un Claro. usuario, siempre va a estar preocupado por el tema de taponamiento. Entonces, no tengan miedo. El tema, la marca Toro, la verdad que está reconocida, no tengan miedo, atrévense a hacer el cambio de regar con otro tipo de cinta, otra configuración de cinta de la marca Toro. ¿Por qué? Porque es la única cinta en el mercado que pide un requerimiento de 100 meses de filtración, señores. Estamos a la orden. Muchas gracias por atender el llamado. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse. Saludos. Las próximas sesiones vamos a tener, estamos programando más o menos una al mes, pero quizá puedan ser más. Entonces, manténganse pendientes en las redes sociales. Escríbanos en los comentarios todas sus preguntas y estamos a la orden. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a Buenas todos. tardes.